Algo prohibido está ocurriendo en las sombras. Historia de San Valentín. Ve en YouTube. Pero este joven desafía Vamos a las escuchar. órdenes del emperador. Y hay un hombre lo suficientemente valiente para unir esos corazones, aunque eso le cueste la vida. Su nombre, Valentín, y su historia cambiaría el mundo para siempre. Cada 14 de febrero, el mundo entero intercambia tarjetas, flores y bombones en nombre de un santo al que apenas conoce. Pero ¿quién fue realmente San Valentín? La respuesta resulta más sorprendente de lo que muchos imaginan. ¿Ves? Pues San la tradición Valentín. de la Iglesia recoge no a uno, sino a dos mártires con Alaba. ese mismo nombre. Un sacerdote de Roma que desafió al emperador Claudio II, celebrando matrimonios en secreto, y un obispo de la ciudad de Terni que obró prodigios asombrosos y pagó con su sangre la audacia de predicar a Cristo. Los dos vivieron en tiempos de persecución. Los dos fueron decapitados en la Vía Flaminia, y los dos dejaron tras de sí un rastro de conversiones y milagros que la Iglesia ha custodiado durante siglos. Algunos historiadores sospechan que ambos relatos pertenecen a un solo mártir, cuya memoria se desdobló con el paso del tiempo. Otros sostienen que fueron dos testigos distintos de una misma fe inquebrantable. Sea como fuere, su testimonio nos invita a descubrir que el amor verdadero no se mide en regalos ni en gestos pasajeros, sino en la capacidad de entregar la propia vida por aquello que se ama, por Dios, por los hermanos, por la santidad del vínculo matrimonial que el Creador mismo instituyó. Capítulo 1. Roma en llamas. La fe en tiempos de persecución. Madre mía. El siglo III de la era cristiana fue un tiempo de prueba para la Iglesia naciente. El Imperio Romano, que durante generaciones había dominado el mundo conocido con la fuerza de sus legiones y la solidez de sus leyes, comenzaba a tambalear bajo el peso de guerras civiles, invasiones bárbaras y una crisis económica que erosionaba los cimientos del poder. En medio de aquel torbellino, los emperadores buscaban con desesperación unificar a sus súbditos alrededor de los antiguos dioses paganos, y quienes se negaran a doblar la rodilla ante los ídolos de mármol se convertían en enemigos del Estado. Los cristianos, que para entonces ya formaban comunidades visibles en Roma y en las principales ciudades del imperio, fueron señalados como chivos expiatorios de todas las desgracias públicas. Las persecuciones no eran una novedad. Desde los tiempos de Nerón, los seguidores de Cristo habían regado con su sangre las arenas del Coliseo. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo III, las oleadas de violencia se intensificaron, y bajo el reinado de emperadores como Decio y Valeriano, se promulgaron edictos que exigían a todos los ciudadanos ofrecer sacrificios a los dioses romanos, bajo pena de cárcel, confiscación de bienes o muerte. Fue en este escenario convulso donde surgió la figura de Marco Aurelio Claudio, conocido por la historia como Claudio II el Gótico. Militar enérgico y ambicioso, llegó al trono imperial en el año 268 tras la muerte de Galieno. Claudio logró frenar a los godos en la célebre batalla de Naissus, hazaña que le valió su sobrenombre glorioso. Pero su reinado, aunque breve, apenas 2 años, dejó una huella profunda en la historia de la Iglesia, pues bajo su gobierno se produjeron episodios de persecución que alcanzarían al sacerdote romano que hoy veneramos con el nombre de San Valentín. Según la tradición, hoy es sábado 14. Claudio promulgó un decreto que prohibía el matrimonio a los soldados jóvenes, convencido de que un hombre sin esposa ni hijos combatiría con mayor entrega en el campo de batalla. Esta medida, que para el emperador era una simple cuestión de eficiencia militar, constituía para los cristianos un atentado contra el orden natural establecido por Dios. El libro del Génesis enseña que el Señor creó al hombre y a la mujer para que fueran una sola carne,
y el matrimonio, elevado por Cristo a la dignidad de sacramento, no podía quedar sujeto a los caprichos de un gobernante pagano. En las catacumbas y en los rincones ocultos de la ciudad eterna, los presbíteros continuaban reuniendo a los fieles para partir el pan, bautizar a los catecúmenos y celebrar las nupcias de quienes deseaban consagrar su amor ante Dios. ¿Ves? Entre aquellos sacerdotes valientes se encontraba uno cuyo nombre resonaría a través de los siglos: Valentín. Su historia, envuelta en la niebla de los primeros tiempos, nos habla de un hombre que prefirió obedecer a Dios antes que a los hombres, y que selló con su propia sangre el testimonio de una fe que ningún decreto imperial logró extinguir. Capítulo 2. El sacerdote que desafió al César. Poco se sabe con certeza. Voy a dejar esto hasta aquí. Sábado 14 de febrero del 2026. Eso está en YouTube. Como un presbítero